Muy buenas noches, gusto en poder saludarles, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar una temática muy interesante que se titula ¿De dónde venimos? Va a ser una aproximación a la antropología y a la existencia del ser humano. Durante mucho tiempo la gente se ha preguntado de dónde viene, dónde está y para dónde va, y esas grandes preguntas que se habla de la ontología son las que mueven a las personas. Si una persona comprende de dónde viene, dónde está y para dónde va, muchas otras cosas de su realidad se pueden alterar. De paso, grandes problemas psicológicos de la persona, depresiones, tristeza, tienen que ver con esto, con la búsqueda de sentido, de no comprender si lo que están haciendo es correcto o si la decisión que tienen que tomar es la correcta. Entonces, como uno no sabe si es el camino correcto el que tengo que tomar, y además no sé de dónde vengo, no sé dónde estoy y no tengo ningún propósito para avanzar, mi realidad se hace un poquito más difícil. Es por eso que vamos a tener que basarnos en dos elementos claves. Primero, que la antropología que vamos a analizar en esta clase es una antropología bíblica, no es cualquier antropología. ¿Por qué va a ser una antropología bíblica? Porque vamos a ocupar la Biblia como fuente. La antropología básicamente es el estudio del ser humano. Antropos, hombre, y logos, conocimiento, palabra. Por lo tanto, lo que vamos a analizar en esta clase es el estudio del ser humano, pero desde una aproximación bíblica. No va a ser desde el aire, no va a ser desde otra aproximación. ¿Y por qué es importante conocer eso? Porque hay otras perspectivas interesantes en torno a lo que es la antropología. Por ejemplo, y denme aquí un ratito. Por ejemplo, vamos a ver que existe antropología biológica, arqueología, antropología lingüística, antropología cultural y antropologías modernas. ¿Qué es interesante de lo que estamos viendo aquí? Que la antropología biológica va a estudiar la relación que hay entre las distintas especies humanas y el análisis de los antepasados de esta raza humana. Algunos dicen que uno viene del mono, otros que venimos de los extraterrestres, otros de los reptiles, y ahí están los reptilianos, los Anunnaki, tal vez venimos de otra dimensión como ¿cómo se llaman estos? Los Saiyajin, no lo sé. Pero bueno, la antropología biológica va a ver el origen de los antepasados de la humanidad. Por otra parte, está la arqueología, que es el estudio y la comprensión del hábitat, de la estructura social y de cómo esta sociedad se va a poder mover en la antigüedad y cómo construyeron su propia realidad. Por otra parte está la antropología lingüística, que va a hacer las conexiones de los idiomas y los lenguajes de las personas y cómo las personas van a poder a través del lenguaje generar realidades. También está la antropología cultural, que va a estudiar básicamente la diversidad cultural de los grupos sociales, y esta antropología cultural va a ver esa diversidad y cómo esa diversidad en momentos se puede conectar. Pero también existen antropologías modernas, como la antropología económica, filosófica, forense y genética. En cualquiera de esas áreas, alguien puede hacer un análisis antropológico. ¿Cuál es la relación que existe entre la teología y entre la antropología? Es la siguiente. La teología es el estudio de Dios y la antropología es el estudio del hombre. Ambas terminan en logía, pero una es con theos, que es Dios en griego, y antropos, la otra, que habla del estudio del ser humano. Es por eso que desde una perspectiva más naturalista, más científica, incluso la teología va a poder llevar a esta área antropológica porque va a empujar a las personas a una reflexión acerca de quién es Dios. Por otra parte, desde la perspectiva bíblica, todo el conocimiento que nosotros vamos a tener acerca de el ser humano, acerca de el origen de la raza humana, se va a fundar en lo que la revelación de Dios entrega a cada uno de nosotros. Ahora, estas son grandes preguntas que existen en torno a cómo Dios se puede mover, en torno a cómo el ser humano se puede mover, y a través de la historia la gente se ha preguntado esto. Cada una de estas preguntas va a tener dos opciones, básicamente la que estamos viendo acá. Y claro, en esta lógica, el problema es profundizar en cada una de las áreas que aquí aparecen. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los seres humanos? ¿Vienen de una evolución de primates del pasado o vienen de un creador, de alguien que va a diseñar de manera inteligente? ¿Hace cuántos años los seres humanos existen? Si son 6.000 años de tierra, de humanidad, o son 500.000 años. Si los seres humanos van a tener un origen en común, o sea, hay una monogénesis o hay una
poligénesis, vienen de distintos orígenes, sí va a haber una relación entre los seres humanos con el resto de la creación. Hay dominio, o sea, el ser humano domina al resto de los seres creados o está en igualdad con los seres creados, como también el propósito de la humanidad. ¿Hay algún propósito para crear a la humanidad? ¿La humanidad tiene algún fin? ¿Tiene alguna lógica de vida? ¿Vive para algo? ¿O básicamente está por estarnos? Y este es uno de los grandes problemas hoy de nuestra sociedad. Nuestra sociedad hoy día tiene este problema, el problema de no saber cuál es su propósito. 17, 18, 19 años empieza este problema del propósito y la gente no sabe, los jóvenes no saben qué hacer con sus vidas. Y después llegan a los 20, 21, 22 y sienten que la vida se les está yendo. Entonces, antes no sabían qué decidir porque no querían equivocarse y ya cuando pasan los años se dieron cuenta que como no decidieron, ya se habían equivocado y ya el tiempo pasa. Por eso es importante que nosotros podamos comprender la importancia de la doctrina del ser humano en estos tres sentidos. El primer elemento tiene que ver con la existencia. Si tú comprendes el origen de la humanidad, vas a poder entender el sentido de la existencia y vas a poder comprender para qué estamos aquí y cuál es el propósito de Dios para los seres humanos. Teológicamente vas a entender el origen y el propósito del ser humano en torno a lo que el Creador va a posicionar en el hombre, los atributos que le va a dar al hombre, los dones que le va a dar al hombre y la tarea, rol o misión que le va a entregar al ser humano. Y a nivel multidisciplinar, la doctrina del hombre va a permitir ser un puente entre otras disciplinas del saber. Porque a través de esta doctrina del hombre, tú puedes conectar con la antropología, con la arqueología, con la historia, con la filosofía, con la psicología, puede interconectar con cualquier otra disciplina. Ahora, esta es la gran pregunta que muchas personas desarrollan para poder entender todo el devenir de la creación, si existió o no Adán y Eva. Si yo creo que en primera instancia Adán y Eva no son personajes reales y Adán y Eva no existieron y se transforman solo en un símbolo de la raza humana, eso va a alterar toda mi realidad. Si yo entiendo que Adán y Eva son personajes reales y entiendo que ellos son el primer hombre y la primera mujer y son los primeros seres creados, eso va a condicionar todo mi devenir del futuro. Si yo creo que esto es solo un mito, todo lo que viene de Adán y Eva para adelante pierde sentido. Pero si yo creo que Adán y Eva son reales, yo puedo confirmar todo lo que la Biblia entrega y todos los momentos e hitos que la historia va a ir marcando. Ahora, el Nuevo Testamento va a presentar a Adán como un personaje histórico y si nosotros hoy rechazamos la historicidad, vamos a tener que también rechazar otras creencias y otros fundamentos que nosotros tenemos en la Biblia. Por lo tanto, como dice un colega, si usted quiere encontrar una respuesta de cualquier tema de la Biblia, usted tiene que ir al Génesis. ¿Usted quiere encontrar algo de amor? Vaya al Génesis. ¿Quiere encontrar algo de familia? Vaya al Génesis. ¿Quiere encontrar desamor? Vaya al Génesis. ¿Quiere encontrar lealtad? Génesis. Traición, Génesis. Apocalipsis, Génesis. Al diablo en Génesis. Ángeles, Génesis. Todo está en el Génesis. Uno puede construir y responder a cualquier pregunta que nos hagan desde el Génesis. Aunque sea muy compleja o puede ser muy difícil, todas las respuestas están en el Génesis. Incluso, piensa alguna pregunta difícil en este momento. Una pregunta compleja, difícil. Y veamos si el Génesis puede entregar la respuesta. ¿De dónde aparecieron todos los demás seres creados? Si yo voy al Génesis, me voy a dar cuenta que el Génesis va a decir que Adán y Eva tuvieron hijos. Pero hay un principio que dice que la omisión no significa inexistencia. A pesar de que se nombre a Caín y que se nombre a Abel, puede que hayan habido muchos hijos entre medio, o hijos entre Caín y Abel, o hijos después de Caín y Abel. Por lo tanto, cuando Caín es desterrado del lugar donde están y él encuentra una esposa, lo más probable es que el tiempo, como ha pasado tan rápido, puede que ya haya otras generaciones y otras personas en otros lugares. Respondo de manera muy simple, no estoy profundizando ni buscando el texto bíblico, solo estoy mostrando que si usted tiene una pregunta difícil, usted puede ir al Génesis y el Génesis le va a encontrar. Si usted quiere hablar acerca de amor, va a encontrar el amor de Dios entregado a la humanidad
tienen la capacidad de que ellos puedan tomar decisiones. Quiere encontrar traición, va a encontrar al ser humano desobedeciendo. Quiere encontrar al diablo, en Génesis 3 va a estar el diablo. Quiere encontrar las divisiones de las razas, va a ir a Génesis capítulo 11 y se va a encontrar con la Torre de Babel. Y así va a sumar y va a seguir, el Génesis debería entregar todo. Pero si usted anula la existencia de Adán y la existencia de Eva, todo se desarma. Todo se desarma. Se desarma el diablo, se desarma el pecado, se desarma la salvación. Ahora, cristianismo y evolución es el tema que va a tratar de conectar a la ciencia y a la religión. ¿Por qué? Porque la evolución va a establecer que hay un proceso por el cual el ser humano ha ido desarrollándose hasta llegar a lo que es hoy. El cristianismo durante muchos siglos acepta que nosotros somos lo que somos gracias a qué? A el origen de Adán y Eva. Pero en el tiempo y hasta el día de hoy, muchos teólogos cristianos aceptan la teoría de la evolución y tratan de compatibilizar los conocimientos de la ciencia con los conocimientos de la Biblia. Por eso van a haber diferentes teorías, como la evolución naturalista, como la evolución deísta, como la evolución teísta, la creación progresiva y la creación instantánea. El evolucionismo naturalista, dentro de sus grandes exponentes, está Charles Darwin, donde él va a establecer que hay un origen especial de las especies y a través de millones y millones de años va a haber una selección natural donde los seres inferiores se van a perder y van a morir y los seres superiores van a avanzar y van a poder sobrevivir. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Los más inteligentes, los que tienen mejor capacidad, los que tienen más estado físico, los que son más bonitos, los que hablan más lindo. Supuestamente, el que tiene más habilidades sobrevive, el que tiene menos habilidades muere. Pero lamentablemente, si yo creo esta perspectiva, voy a rechazar la existencia de Dios, voy a rechazar su revelación y voy a rechazar la metodología que tiene Dios para llegar a las personas. Porque si yo me pongo a buscar a todos los personajes de la Biblia, todos cometieron errores, todos fallaron. Hay alguno que es asesino, el otro es mentiroso, el otro es ladrón. Todos tienen problemas. ¿Pero Dios los rechaza? No. Dios los escoge, los ayuda, los potencia, los tira para arriba, los salva, les da oportunidades. El mismo Jesús no elige a los apóstoles más capaces, elige a los más dispuestos, los más leales, los más abiertos, los que están sensibles a escuchar su voz. Podría rechazar a todos los otros, pero no, pues él se queda con los que él escoge. A pesar de que los que escoge no sean los más hábiles, por lo tanto, la selección natural, desde la concepción bíblica, no es compatible, no hay una similitud. Otro personaje también es interesante que se llama Lamarck, y Lamarck no solo establece que hay un origen de especies, sino que él va a hablar acerca de cómo los seres humanos se van a adaptar a las realidades y cómo los animales se van a adaptar a las realidades. Y él toma un ejemplo muy interesante que tiene que ver con la jirafa. Él dice que las jirafas antes tenían el cuello cortito, perdón mi jirafa, ya parece más dinosaurio en realidad. Imagine que es una jirafa, por favor. Bueno, ¿no? Qué fea la jirafa ya. ¿Cómo tienen las orejas para arriba? Ya, piense que es una jirafa, por favor. Parece como una llama en realidad. Ah, no importa, usted imagine bonito. Es raro, pero bueno. Imagínese que está evolucionando. Pero es jirafa. La jirafa, esta jirafa, al pasar los años, como necesitaba comer fruta, fue estirando su cuello, estirando su cuello, estirando su cuello, hasta que llegó. ¡Ay, qué buena, ¿no? Está más bonita. Hasta que llegó a transformarse en una jirafa con cuello largo. Por ende, tú te adaptas a la realidad y esa realidad es la que te ayuda a poder avanzar y mejorar. Es por eso que Lamarck dice que dependiendo de las condiciones en las que tú estés, tú puedes alterar tu propia biología. Pero la pregunta va más allá en esta dinámica. ¿Nosotros creemos en algo de la evolución desde la concepción bíblica? ¿Creemos en algo de la evolución? Sí, creemos en algo que se llama microevolución. La microevolución o evolución. La microevolución tiene que ver con procesos de adaptación, pero que no cambian de especie, se mantienen en el mismo grupo de especies. Como por ejemplo los seres humanos. Los seres humanos se adaptan dependiendo de su contexto. Si usted creció en un lugar donde hay que correr mucho, usted va a correr terrible rápido. Si usted se crió en un lugar donde hay que nadar mucho, usted va a nadar mejor que los otros.
Si usted está en un lugar donde tiene que subirse a los árboles, sus habilidades se van a desarrollar para subir árboles. Si tal vez usted creció en un lugar donde el conocimiento es importante, usted se va a adaptar a eso. Hay un pedagogo, profesor, que se llama Jean Piaget, que él decía, si usted quiere que yo haga un ladrón, páseme un niño y yo lo transformo en ladrón. Usted quiere que sea un médico, páseme un niño y yo lo transformo en médico. Usted quiere que sea un artista, páseme ese niño y lo transformo en artista. Porque dependiendo del entorno donde yo lo ponga y la potencia que le dé, yo puedo hacer que ese niño llegue a ser lo que usted quiere que él sea. Por ende, la microevolución tiene que ver con eso. Y en las especies también está. Los perros, los gatos. Y hay un ejemplo que se toma para la microevolución, que esto es un pincelazo nomás, que son los pinzones. Hay una cantidad de pinzones, si ustedes buscan, van a salir muchos pajaritos. Y esos pajaritos han ido microevolucionando en su propio entorno, su propio grupo animal. Ver las palabras técnicas me crecen en este momento en mi boca, pero es una especie que no cambia, no muta fuera de esa especie, no se transforma en otra, sino que se adapta en función de su realidad. Negros, altos, corren rápido. No cambian de raza, no cambian de cuerpo, no les sale un tercer brazo, ni les salen cuatro patas. Yo no soy especialista en esta área, pero lo más probable es que sí. Y esto es una cosa muy fuerte, porque si tú en tu familia tuviste a alguien que era atleta, puede que tu genética esté cargada hacia ser atleta. Si habían músicos, puede que tú tengas facilidad para la música. Si había alguien alcohólico, puede que tu tendencia sea al gusto por el alcohol. Si había alguien violento, puede que tú crezcas con esa tendencia. Yo especialista no soy en el área, pero sí hay estudios y análisis, claro, que se carga con lo que en el pasado había y tú puedes cargar con aquello. También, también. Yo creo que es una mezcla. Yo creo que es carga de lo que tú tienes en tus genes, porque eso también tiene que ver con otras habilidades, conocimiento, capacidades. Y lo otro, no quiero yo hilar fino en este tema, pero si un papá y una mamá consumieron alcohol toda la vida, consumieron cigarro toda la vida, droga toda la vida, obviamente su cuerpo ya está contaminado. Entonces lo más probable es que ese bebé esté contaminado. O sea, podríamos incluso, si hay alguien especialista que nos ve a través de YouTube, que nos diga, sí, pastor, eso puede ser. Yo en este momento, obviamente, yo soy teólogo, no soy científico. Alteraciones. Oh, correcto, correcto. Entonces, pero, pero sí, sí, eso pasa, eso pasa. Por supuesto, o sea, ustedes ven que lamentablemente el cuerpo va a adquirir lo malo y va a adquirir lo bueno. Yo no soy especialista en esta área, yo insisto, pero es digno de poder analizarlo, de poder estudiarlo, porque claro, la Biblia dice que sí, tú puedes transportar una maldición a través de los tiempos y puedes también transportar una bendición. Hay misericordia, también hay maldición. Ya, pero volvamos al tema. Otra de las aproximaciones es el deísmo. Lo analizamos en otros contextos. La evolución deísta dice que Dios vino, generó un proceso de evolución, lo armó muy bien y ¿qué hizo Dios? Se fue. No vino nunca más. Por ende dejó el modelo evolucionando y trabajando de manera perfecta, dejó leyes para que todo se desarrollara, pero al final Dios no interviene ni se mete más en la realidad. Pero ¿cuál es el problema de esta área? Si yo creo en la evolución endeísta, ¿qué cosas termino anulando? Anulo a Jesús porque no hay intervención. ¿Qué más anulo? Anulo la Biblia porque no hay revelación. Sin estos dos elementos se me desarma todo. Sin Cristo, sin Biblia, no tengo nada más que hacer y aquí cerramos la clase y nos despedimos de los amigos que están en YouTube. No hay más, no hay más, porque ahí está la base. Él permite la conexión entre lo divino y lo terrenal.
Y la Biblia me permite conocer lo que los ojos no pueden ver. Sin revelación, sin Jesús, no hay nada. Yo soy evolucionista deísta, Dios creó, se fue y se marchó. Sí, claro, pues. Pero hay muchos que creen en esto. Pues. Creen en esto. Evolucionismo teísta. Fíjese, aquí cambió. ¿Se acuerda lo que era el teísmo? Usted es teísta, pues yo soy teísta. Creemos en Dios. El evolucionista teísta dice que Dios no solo interviene al inicio, sino que constantemente está interviniendo, constantemente está atacando. Atacando me refiero no de manera negativa, sino interviniendo, moviéndose, accionando, actuando, metiendo la mano. Y por eso va a utilizar distintas formas para que de manera especial la humanidad pueda ir avanzando, pueda ir evolucionando. Entonces, ¿quién es el que creó la evolución? En esta lógica, Dios la inventó, ¿por cierto? Dios la inventó. Ahora, el creacionismo progresivo va a decir que hay una intervención divina, va a decir que Dios va a crear desde la nada, va a crear algo nuevo, pero los días de la creación no van a ser algo literal, sino que son largos periodos de tiempo. Y por otra parte, el hombre, de manera especial, fue creado directa y completamente por un acto divino, pero sin ningún tipo de elemento externo, y su naturaleza física y espiritual pasa a ser algo totalmente nuevo. Hasta aquí, esto pareciera que lo creemos nosotros, Leandro. Intervenía, pero intervenía a través de la evolución. En este sigue interviniendo, pero si ustedes se fijan, hay cosas que no son literales, como la creación. Ahora, el señor que ustedes ven ahí se llama Agustín de Hipona, sus libros son muy interesantes. Él va a hablar que Dios crea todo lo que existe en un solo acto instantáneo y va a validar esta dinámica de la creación literal o instantánea. Como elemento basal también, aquí en esta lógica de la creación literal, los 7 días de la creación son literales, todas las cosas y especies de la creación son literales, Adán y Eva son literales, el día sábado es literal, la temporalidad del día y de la noche, todo es literal. Y aquí se ocupa el concepto ex nihilo, que Dios puede crear a partir de cosas que no existen. ¿Puede usar las que existen? Sí. También Él tiene la habilidad para ocupar lo que Él quiera. Su voz permite que las cosas se crean. En esencia, ¿en cuál creemos nosotros? En esto. Porque creemos en una creación literal. En esta no es literal. En esta no puede ser porque no somos evolucionistas. Y en esta, por ni una parte, porque Dios sigue interviniendo. Y en esta, menos, porque aquí no está Dios. En esta no está Dios, en esta Dios no interviene, interviene una vez, en esta interviene, pero crea un método que es evolución. En esta interviene de repente, pero no hay literalidad. En esta entra, ocupa una semana y crea todo literal. Mati. Si yo busco cuál es el argumento que me sirve, tengo que ver. En esta concepción, ¿Jesús está? Sí. ¿La revelación bíblica está? Sí. Por ende, yo creo en esa aproximación. Ahora, ¿cuáles son los problemas de creer en la evolución? En la evolución como elemento basal de las cosas. Primero, cualquier teoría que acepte la evolución como origen del ser humano enfrenta problemas como, por ejemplo, un problema hermenéutico, donde Génesis, del 1 al 11, los capítulos, no son literales. Yo podría decir que si del 1 al 11 no son literales, todo lo demás no es literal. Ya, pastor, pero ¿qué es lo que hay del 1 al 11? Si yo les doy una vuelta muy rápida, en el 1 está la creación, en el 2 el hombre en el huerto del Edén, en el 3 la caída del hombre, en el 4 Caín mata a Abel, en el 5 los descendientes de Adán, en el 6 la maldad de los hombres, en el 7 el diluvio, en el 8 el diluvio, en el 10 los descendientes de Noé, en el 11 la torre de Babel, en el 12 Abraham. Si no hay torre de Babel no hay idioma, si no hay Abraham no hay Israel, no hay Judá,
Y si no hay Judá, ¿quién no está? No nace Jesús. Por lo tanto, si yo anulo del 1 al 11, anulo toda la Biblia. Por eso, atacar la creación y el creacionismo y Génesis es clave. Si yo anulo el Génesis, le quito el piso a cualquiera que cree en Dios. Ahora, y el otro elemento tiene que ver con la teología, porque si hubo evolución, entonces la muerte existió antes de Adán. La muerte no ocurrió por la caída de Adán y Eva. Es parte de la evolución nomás. Por eso no podemos creer en eso. Por lo tanto, el relato de la creación no contempla la existencia de la muerte antes de la creación de Adán y Eva, porque Adán y Eva podían comer y vivir disfrutando de todo y no morir para siempre gracias a ¿qué? Al árbol de la vida. Sin árbol de la vida hay muerte, con árbol de la vida hay vida. No tiene que ver con la evolución, no tiene que ver con los más fuertes, tiene que ver con el árbol de la vida. Ahora, ¿es la creación y la evolución compatible? ¿Pueden hacer una amistad? ¿Pueden pololear los dos? ¿Pueden tener un hijo pequeñito? ¿Se pueden casar y ser felices? ¿La señora evolución con el señor creacionismo? No pueden pololear, ni mirarse, ni coquetear, nada, porque son de caminos distintos, son de yugos desiguales. ¿Por qué? Porque si yo acepto la evolución, van a haber problemas hermenéuticos en mi forma de interpretar, van a haber problemas teológicos en mi forma de entender a Dios, problemas antropológicos en mi forma de entender cómo está conformado el ser humano, de manera, soteriológica, porque mi salvación se va a ver modificada, y escatológica. El tiempo del fin se modifica. Porque al final del tiempo del fin, ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién tiene la culpa al final? Al final. ¿Quién es el que recibe todo el castigo? Desde una perspectiva, lamentablemente, es Dios, porque Dios lo creó. Entonces, ¿altera mi escatología? No, porque en la creación Él decide. Él decide. Ahora, también la evolución no es compatible con la Biblia. ¿Por qué? Porque la doctrina del pecado y las consecuencias de la muerte no tendrían sentido al haber evolución. Porque la decisión del ser humano no tiene ninguna importancia. Incluso si usted creería en la evolución, ¿cuál es el problema? Sus problemas actuales son porque usted es el más débil. Si su polola lo engañó, es porque usted era el más débil. Había otro más fuerte. Si a usted le fue mal en la universidad, es porque los otros son más fuertes, usted es débil. Pero fíjese, la evolución que hace me quita responsabilización de los procesos, me victimiza. Y seguimos hablando de Jesús. Eso no tiene sentido. Incluso en la ley del más fuerte, ¿Jesús a dónde llegó? A la muerte. Por ende, la ley del más fuerte dice que Jesús murió. Jesús es el más fuerte. Fíjense, la salvación, que es en la clase siguiente, se gana por sangre. O sea, la muerte permite vida. La evolución, el más fuerte el que vive y el más débil muere. Ahora, avanzamos. El rato de la creación va a tener algunos temas interesantes, porque uno tiene que ver con lo polémico teológico, donde va a mostrar la superioridad de Dios, va a decir que Dios es el creador, y va a presentar a todas las demás como falsas divinidades. Por eso en las plagas de Egipto, cada plaga que cae, pero no lo vamos a ver, es un ataque a una deidad distinta de Egipto. Un sábado voy a predicar de eso y ustedes van a ver cómo él ataca el Nilo, cómo él ataca al dios de las ranas, cómo él ataca a las langostas, cómo él ataca al dios del cielo, y al final, ¿a quién ataca? ¿A quién ataca al final? ¿Pero a quién está atacando? ¿A quién está atacando? La última plaga, ¿quién es el dios máximo de todos ellos en la tierra? El faraón. Si yo le quito el hijo al faraón y el faraón no lo puede resucitar, ¿qué estoy diciendo? Que el faraón no es un dios. Las plagas no son al azar. Es una guerra de dioses. Dios les está hablando a los egipcios en el lenguaje de ellos. ¿Ok? Histórico antropológico, ¿por qué? Porque muestra el origen común de todas las cosas y va a mostrar que hay un Dios que tiene un propósito para crear las cosas. No crea al azar. Es que Dios dijo, ¿qué vamos a hacer hoy día en la mañana? Creemos un planeta. Pongámosle Adán, pongámosle Eva, pongámosle dos árboles. Por si acaso, a ver qué pasa. No, Dios no, es que hay un propósito en esto. ¿Ok? Ahora, existe esto, que no lo vamos a ver por honor al tiempo, pero solo para abrir sus ojos. Hay un poema en una estela que se llama el poema de Enuma Elish, donde se habla acerca de un hombre que se llama Gilgamesh, que es muy similar a Noé, donde él tiene que crear un arca
para poder cumplir ciertas pruebas y poder sobrevivir a un diluvio universal. Y el arca que tiene que hacer es un arca chiquitita, no tan chiquitita, pero es cuadrada. Y supuestamente ese cubo va a permitir que él sobreviva. Aquí usted va a revisar, si después googlea o busca en ChatGPT, va a encontrar que el diluvio está en todas estas culturas, incluso en la cultura chilena. Ahí tiene que usted buscar. Creación del hombre. En Génesis 1, 26 al 28, Dios decide crear al hombre a su imagen y semejanza y le da un propósito. Y le dice, fructifique y domine la tierra. Por ende, no es bueno que los solteros se mantengan solteros, tienen que casarse. Las solteras también. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Usted fue creado para vivir en relacionamiento, para amar y ser amado, para disfrutar de la vida, para tener pequeños ponis, para tener familia. Pero también Dios le dio una tarea, y fue dominar la tierra, controlar la tierra, cuidar la tierra. Y además, en Génesis 2, 7, se va a decir que el ser humano es la combinación perfecta de polvo, aliento de vida, y eso lo va a transformar ¿en qué? En un ser humano que ya lo vamos a ver. Y esto nos da paso a tres concepciones que vamos a ver en esta clase, porque no vamos a profundizar en todo, que tiene que ver con la relación que hay en cómo el ser humano está conformado. Uno de ellos es la tricotomía, el segundo es la dicotomía, y el tercero es el monismo. La dicotomía establece que hay un cuerpo, un alma y un espíritu. Hay textos bíblicos que lo avalan. La dicotomía dice que hay cuerpo y alma. Y el monismo, que hay una unidad indivisible. El tricotomismo o tricotomía dice que tú tienes un cuerpo, tú tienes un alma y tienes un espíritu independiente. Cada uno de ellos no depende del otro. Puedes vivir como un cuerpo solo, puedes vivir como un alma sola, puedes vivir como un espíritu solo. Por eso la gente dice, hay alguien que anda penando. Hay alguien que anda moviéndose, nos está visitando. Ahora, existe también el dualismo o dicotomismo, que es una posición que hoy la gente tiene mucho en su mente, porque a pesar de que la tricotomía tiene evidencias bíblicas, el dualismo dice que no hay suficientes pruebas para poder decirlo, pero sí los griegos, tratando de establecer las ideas platónicas, o sea, tratando de atacar las ideas platónicas, van a hablar acerca de que hay una manera de poder entender nuestra realidad, donde el espíritu tiene una realidad independiente y el alma tiene otra realidad independiente. Por lo tanto, el dualismo a nosotros nos va a permitir que el alma y el cuerpo puedan moverse aunque no haya un espíritu. O el espíritu los va a permitir moverse en sus distintas esferas. Y por otra parte está el monismo o el holismo, que dice que el cuerpo humano solo existe si hay espíritu. Si no hay espíritu, no existe. El espíritu es independiente al cuerpo. El cuerpo necesita de un espíritu. Si no, no puede funcionar. Y de ahí sale la fórmula, que la vamos a poner en rojito, el polvo de la tierra, más aliento de vida, me da como resultado un alma. Y alma es igual a ser vivo. Los animales también son almas vivientes. Un cuerpo de polvo sin aliento de vida es solo polvo, no es un alma. El alma solo es polvo, más aliento de vida, igual a alma. Si no hay eso, no funciona. Por lo tanto, nosotros sí seríamos monistas. Nosotros creemos en esta concepción de el ser humano es una unidad indivisible, y si yo lo separo, no pueden moverse el uno del otro. Algunos términos griegos y hebreos en torno al alma, no vamos a profundizar en esto, pero solo para que los tenga, si quieren anotados por ahí, revisarlo. En hebreo el concepto es nefesh, que va a traducirse como alma, como ser, como vida, como persona, como corazón. Y en el sistema de pensamiento hebreo no está la combinación o la oposición de los términos cuerpo y alma, porque esa cosmovisión de la separación es desde la cultura griega. El pensamiento hebreo no tiene esto lo tienen los griegos, los latinos. Por otra parte, vamos a encontrar que está psique, que habla del aliento, el aliento de vida, y que eso también se va a traducir como alma en los diversos significados. Por eso el que le revisa a usted su mente no es un especialista en la mente, sino que es un especialista en el alma. Ahí viene la disciplina de la psicología,
que es el que conoce tu ser, no conoce tu mente, conoce tu ente completo. Por otra parte está la concepción de terminología bíblica de espíritu, donde en hebreo va a estar la expresión ruach, que se traduce como aliento, como hálito, como aire, como brisa, como espíritu, como coraje, incluso temperamento. Y nunca se va a utilizar como una entidad inteligente, independiente, consciente, capaz de existir separada del cuerpo físico. Es lo que Dios entrega para que haya vida, y cuando Dios lo quita, llega ¿qué cosa? La muerte. Está también el neshema, que es el aliento, que aparece con frecuencia en la combinación del ruaj y el nefesh. Y también está el neuma, que es en griego, ya no es hebreo, que habla acerca de el viento, con el respirar, con este espíritu, ¿ok? Ahora, ahí está la fórmula que veíamos anteriormente. Esta es la única forma bíblica de poder entender cómo el cuerpo está conformado. Polvo de la tierra, aliento de vida, ser viviente. El ser humano, al ser indivisible, no tiene un alma, sino que es un alma, es un ser vivo. Aquí usted va a ver algo muy rápido, es solo para que entienda la importancia de el Génesis, el ser humano y el hábitat en el cual vivimos. Si usted nunca se ha aprendido los días de la creación, esta es la mejor forma de aprenderse. ¿Por qué? Porque el día 1 va a ver que hay luz y oscuridad, Dios las va a separar. El día 2, Dios va a separar el agua del cielo y el agua de la tierra, entre comillas. El día 3, los mares y la tierra. Y después va a llenar los espacios. Me explico. El día 4, como separó la luz de la oscuridad, va a poner el sol, la luna y las estrellas. El día 5, como separó las aguas de arriba y las aguas de abajo, va a poner aves y peces. El día 3, como separó el mar de la tierra, va a poner a los animales y los humanos. Fíjese, llenó todos los espacios. Primero te crea el hábitat y después llena los espacios. ¿Pero qué va a pasar con el séptimo día? ¿Qué hace en el séptimo día? Descansa y cierra el proceso, cierra el ciclo de 7 días. Y si usted quiere preguntarle a ChatGPT si el día séptimo que guardó Adán y Eva es el mismo día que usted guarda ahora, ChatGPT ¿sabe qué le va a decir? Que sí, que el mismo séptimo día de Adán y Eva, a través de los siglos y de los años, es el mismo séptimo día que usted guarda hoy. Porque a pesar de todas las alteraciones del calendario, el ciclo de 7 días no se altera. Por eso es importante entender la estructura del Génesis. Origen de, bueno, la imagen de Dios en el hombre, y con esto son las últimas slides para poder terminar. ¿Por qué es importante este tema? Porque la Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Y este concepto de la imagen es central en la antropología bíblica, porque aunque solo va a aparecer en Génesis, en ninguna otra parte más, es una idea que está presente en la relación directa entre Dios y el hombre. Y este va a ser el problema de otros credos alrededor de ellos que van a posicionar a otros dioses que son falsos, que son paganos. Por ejemplo, interpretaciones. Hay algo que se llama la interpretación sustantiva o estructural, que dice que la imagen de Dios consiste en algo presente en la naturaleza misma del hombre. Hay algo en el hombre que es de Dios. Otra, que es la interpretación relacional, que dice que la imagen de Dios consiste en la experiencia relacional del ser humano. Otra interpretación, que es la funcional o representativa, que dice que la imagen de Dios consiste en la función del señorío, o sea, Dios le da la autoridad que él tiene a él para que él pueda dominar. Está también la interpretación teológica, donde la imagen de Dios es la condición del tiempo del fin, para que el hombre pueda llegar a ese tiempo. Y la ontológica o filial, que la imagen de Dios no es algo que el hombre tiene o hace, sino que es el mismo como representante de Dios sobre la tierra. Esta imagen como estructura sustantiva, que es el primer elemento, esto lo vamos a ver muy rápido, es la idea de que Dios es, de cierta forma, un ente que en sí mismo va a tener una diferenciación con los animales, porque Dios le va a dar a él la capacidad de razonar, la capacidad de tomar decisiones. Los animales, lamentablemente, no tienen. La capacidad de razonar la tienen los animales, a pesar de que tienen emociones, sentimientos, yo no quiero entrar en eso, para no atacar a los animalistas, pero el ser humano es distinto a los animales. A pesar de que los animales también son seres vivientes, no tienen la misma capacidad que el ser humano. Ahora, en la imagen relacional, nosotros vamos a ver que hay teólogos modernos que van a hablar de que esta imagen implica
que Dios pone en el ser humano la capacidad de interrelacionarse, porque Dios en su deidad también se relaciona entre sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una relación, por lo tanto el ser humano también va a tener eso, y por eso va a crear un hombre y va a crear una mujer, y van a haber otros hijos y otros hermanos para que la gente se mueva en comunidad y todos se interrelacionen. Por otra parte, está la función o representativa, donde algunos teólogos dicen que debe explicarse en el sentido de que la función que ocupan los seres humanos en la Tierra es análoga a la relación que Dios tiene con el universo. Como Dios mueve el universo, el ser humano tiene que mover ¿qué cosa? Lo que pasa en la Tierra. Por ende, el hombre y la mujer pasan a ser representantes de Dios y son sus agentes de dominio en los confines de la Tierra. Y por último, nos quedan dos frases. Como imagen de meta alcanzar, esta tiene que ver con el propósito. La imagen de Dios termina transformándose en algo que el ser humano tiene que alcanzar o que tiene que recuperar y habla de un sentido escatológico, o sea, lo que Dios quiere que el ser humano logre, que debería ser la eternidad. Y aunque esa idea inicial tiene cierto respaldo bíblico, hay que entender que los teólogos la van a usar para hablar de perspectivas evolucionistas, para poder llegar a un fin y los que sean fuertes llegan. Pero esta imagen es la que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque no es que el ser humano tiene algo en su estructura, sino que tiene una experiencia, tiene una funcionalidad donde el ser humano va a poder desarrollarse con sus hijos, con su esposa, con Dios, desde un vínculo filial, desde un vínculo por amor. Pero ahora, ¿qué es la imagen de la semejanza? Después de toda esta perspectiva, de todas estas ideas, que usted puede tomar una y decir, oh, pastor, esa me gusta, la relacional. No, pastor, a mí me gusta la estructural. No, pastor, a mí me gusta la de dominio, de control, de representación. Pero mire, hoy los eruditos dicen que la palabra imagen, slem, y semejanza, demut, tienen significados distintos, pero superpuestos, o sea, están conectados. Imagen va a tener un énfasis en una escultura, en una estatua, en una representación de algo, y mayormente en algo que es físico, algo que yo puedo ver. Y semejanza va a hablar acerca de similitud con características más abstractas. Por ende, el uso de estos términos en Génesis 1 hay veces que se va a utilizar como sinónimo o como paralelos. Hoy los teólogos van a decir que la Biblia va a dejar en clara que la imagen de Dios es algo que le pertenecía a Dios y que ahora se le otorgó o le dio una parte a la misma humanidad. Y la semejanza va a tener una misma lógica. Tanto imagen como semejanza van a tener eh, algo en el ser humano. El Tratado de Teología Adventista, que es un libro grande que habla de toda nuestra esencia teológica, y esa es una aproximación sistemática, va a decir lo siguiente, y esto se las leo literal. La idea de las criaturas humanas como imagen de Dios primeramente apunta hacia su papel como representantes de Dios sobre la creación inferior. La función del hombre iba a ser análoga a la de Dios en su esfera. Este es ciertamente el sentido de la frase imagen de un Dios aplicada al ser humano en el antiguo cercano oriente. Por ejemplo, Faraón era la imagen del Dios viviente de Amón o Ra. Llevar la imagen de Dios entonces no implica tanto asemejarse a Dios como representarlo, perdón, asemejarse a Dios, sino como representarlo. El hombre es un colaborador de Dios, es su lugarteniente. Por eso, usted fue creado ¿para qué? Para poder relacionarse con Dios, para poder relacionarse con otros, para poder crecer y desarrollarse y para ser representante de Dios. Y eso resume que Dios a usted le regaló dos cosas. En imagen y semejanza le regala la capacidad de amar y le da la capacidad de decidir. ¿Qué es lo duro de todo esto? Que usted tal vez no sabe amar, tal vez no sabe tomar decisiones. No me dio un corazón igual. Sí. Pero a pesar de eso, Dios lo ama tanto que se arriesga por amor a darte la capacidad de amar y de decidir. Él es amor en su esencia, Él es soberano en su esencia, Él puede tomar decisiones y a ti te dio la autoridad de decidir. Y te dio la autoridad de decidir ¿para qué? Para que decidas amarlo.
Si no quieres amarlo, Él te respeta. Si no quieres decidir por Él, Él te respeta. Pero mientras el ser humano tenga aliento de vida, puede decidir a quién amar y a quién no amar. Cuidado, Él se arriesgó tanto que de repente tu amor, que debería ser hacia Dios y hacia tus semejantes, tú lo materializaste. Te pusiste a amar el dinero, te pusiste a amar el poder, te pusiste a amar la fama, te pusiste a amar cosas que no debían tener tu amor. Incluso amaste todo eso antes que Dios. Amaste tal vez tu trabajo. Y lo duro de esto, ¿quién es el que quiere alterar tu realidad? Fíjate, el diablo no ataca películas de terror, ni solamente una discoteca, ni el copete, ni el cigarro, ni la droga, ni los narcos. El diablo quiere que tú ames todo menos a Dios. El diablo quiere que tú decidas por todo menos por Dios. Por eso hay algunos que toman decisiones y otros que lamentablemente también las toman, pero no les va bien como a los otros. Y de paso, amar a Dios y decidir por Dios tampoco te asegura que todo va a ir bien. Solo te asegura que tomaste el camino correcto. Miren, como último elemento, si nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con todas las otras nacionalidades? ¿Qué pasa con todos los otros seres humanos? Si usted se fija en esa pintura, hay de todo tipo de nacionalidades, de todo tipo de colores de piel, hasta el punto que hay hasta un guaso chileno. Po. Mira dónde está el guaso, lo veo ahí arriba, detrás de la monjita, hay un guasito ahí también, pues si Dios tiene guasito igual. Hay médicos, hay niños, hay de todo. Hechos 17:26 dice, sostiene que todos los seres humanos se derivan de la misma sangre. Y es un rechazo a cualquier origen paralelo de los seres humanos, porque esto al final lo confirma la ciencia. Durante la guerra de sucesión norteamericana, hubo publicaciones que intentaron justificar la esclavitud y la superioridad bíblica, especulaciones bíblicas y teológicas, pero claro, no hay ningún apoyo bíblico, apoyo científico para decir que hay superioridad o hay razas superiores o razas inferiores. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, y en el lugar que el Señor lo ha puesto, usted tiene que aprender a ocupar qué cosa, su capacidad de amar, su capacidad de decidir. Y si todavía está vivo, aprovéchela, porque puede que el aliento de vida se vaya más rápido de lo que usted imagina. Agradezca a Dios por ese aliento de vida, agradezca a Dios por las capacidades que el Señor le dio, aprovéchelas de la mejor manera, porque mientras tenga vida, tenga salud, usted es un milagro andante. Vamos a orar al Señor, vamos a cerrar esta clase. En próxima clase vamos a hablar de soteriología, como visiones de por qué usted es salvo o no es salvo. Y la siguiente, la séptima, va a conectarse directamente con esto porque ahí entra brujería, hechicería, espiritismo, otras hierbas, y cosas peligrosas, entre ellas películas de terror, Harry Potter y otras más. ¿Ya? Pero eso va a ser para la clase número 7. Así que nos vamos a poner en pie, vamos a orar y después nos vamos a despedir de nuestros amigos que están en YouTube. Oremos al Señor. Querido Padre y querido Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia en este momento ya al terminar la clase. Queremos, Señor, que seas tú el que nos dirija a nuestros hogares. Bendice también a los que a través de YouTube nos han seguido y nos acompañan. Y esta clase pueda ser de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Quédate con nosotros, acompáñanos, dirígenos, bendícenos y ayúdanos siempre a ocupar esa capacidad de amar, esa capacidad de decidir. Mientras tengamos aliento de vida, vamos a aprovechar esa oportunidad que tú nos das cada día. Gracias por la creación, gracias por la conmovisión que nos has dado y gracias porque podemos decir que creemos en un Dios poderoso, que todos los argumentos que existen a través de la revelación y de la fe nos confirman que hay un diseñador inteligente que interviene todos los días en las cosas grandes del mundo y del universo y en las cosas pequeñas de la existencia humana. Oramos y agradecemos todo esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir, que tengan linda noche, que descansen. A nuestros amigos de YouTube nos despedimos. Gracias por su fidelidad. Nos vemos la próxima clase. Un abrazo. Chao, chao.